Pues buenas noches, chicas. Contando los tiempos de poder estar aquí, la verdad es que si hay alguien más agradecida al Señor de que la tenga aquí, soy yo. Estoy muy contenta de que Dios abrió este espacio y esta oportunidad y todo. Y Él tiene grandes cosas y seguirá teniendo, ¿no?, con nosotros. Y pues el tema que vamos a estudiar hoy es bueno, el gozo en el dolor y en el quebranto. Entonces, quiero empezar con un dato curioso, algo que hablamos de cómo el mundo está cambiando, cómo las cosas ya no son lo que eran antes. ¿Y alguien de ustedes sabe o se imagina qué era lo que perseguían, lo que más perseguían la generación pasada? El mundo, ¿qué era lo que perseguía? ¿Sabes qué era lo que perseguía? Perseguía el ser personas de bien. ¿Sabes tú lo que hoy el mundo, la gente, la cultura persigue? El ser feliz. Y es un contraste muy grande y me impactó mucho. Estuve leyendo en las redes sociales hace poco estas conferencias de TED. Una de las más virales, ¿sabes cuál fue? Con 11 millones de descargas de esta conferencia. Fue de un estudio que hizo el doctor Waldinger de la Universidad de Harvard. Entonces, él dedicó 80 años de su vida en este estudio. ¿Y sabes cuál fue? La felicidad en el hombre. Y mientras vivamos pensando en que la finalidad de la vida es simplemente ser felices, nos vamos a frustrar muchísimo, grandemente, porque van a venir los tiempos que Jesús dice que vamos a encontrar en este mundo, que son tiempos de aflicción. Entonces, si tú te pones a pensar, no entregamos nuestra vida a Jesús para ser más felices aquí, sino por agradecimiento, por ese amor recibido, por esa salvación tan grande, pero para ser suyas y para servirle con toda nuestra vida. Entonces, hoy quiero ponerles sobre la mesa esta paradoja, bien complicada, y es la felicidad, el gozo y el dolor. Que alguien me explique cómo esto puede estar junto, que alguien me explique, que me diga, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Y la definición de gozo que da la Real Academia Española dice que es este sentimiento de complacencia, es experimentar esta complacencia en algo que tengo, que recuerdo, o algún bien. Es algo apetecible. Es una alegría de ánimo, eso es el gozo. Y la definición que da de dolor es un sentimiento de pena y congoja. El dolor a mí, no sé si a ti, pero a mí el dolor no me complace, pero en lo absoluto. Ni tampoco es algo que deseo, ni es apetecible. Entonces, ¿cómo es posible que en medio de pruebas, que en medio de un quebrantamiento, que en medio del dolor, podamos experimentar el gozo? Y espero, y mi oración ha sido que en este tiempo, esta porción que vamos a estudiar ahorita, te recuerde, te afirme, te anime sobre cómo Dios quiere que podamos vivir estos tiempos de aflicción. Entonces, la porción que nos va a tocar estudiar hoy está en 2 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 10. Vamos a orar mientras, antes de entrar a la palabra. Señor, aquí estamos, Señor. Queremos ser esas vasijas
vacías para que tú llenes, Señor, del verdadero conocimiento. Que tú esta noche te reveles, que abras nuestros oídos a tu palabra. Y te pido por nuestro corazón que no esté ni duro ni rebelde, sino un corazón dócil a la palabra, aunque esté dura, Señor. Poder abrazarla y aceptarla, Señor. Y que podamos ser obedientes a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele y nos hable esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a leer, si me acompañan, me gusta leer así como toda la porción para que nos demos una idea. Y es 2 Corintios capítulo 12 y vamos a leer del 1 al 10. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta porción, bueno, rápidamente sabemos el contexto. Pablo está defendiendo su llamado al ministerio y no se pone de que las revelaciones y fui al paraíso para que me echen flores. No, él lo está haciendo para afirmar la fe de los corintios. Y como vemos aquí, a Pablo le dio Dios unos regalos increíbles. O sea, imagínate ir al paraíso sin haber muerto, ¿no? Y conocer el tercer cielo. También Jesús mismo se le apareció. O sea, ¿qué harías si Jesús se te aparece en tu cuarto? O sea, es increíble, qué privilegio. Y también se le fue dado muchísimas más revelaciones y muchísimas más visiones. Pero Pablo corría un riesgo. Y este riesgo era el de enorgullecerse por estas experiencias espirituales. Y él sabía esto y por eso lo guardó en su corazón. Él no andaba en cada predicación, sí, ¿saben qué? Yo, o sea, el Señor y yo aquí, o sea, fui y vi. No, lo guardó en su corazón sin presumirlas. Y eso me hace pensar, bueno, ¿de qué me estoy sintiendo a lo mejor como orgullosa? Y digo, esto es digno de presumir. Y a lo mejor es en algún éxito en mi ministerio. A lo mejor en cómo llevo mi casa y mis hijos y lo presumo y me pongo de ejemplo, ¿no? O a lo mejor de mi imagen, de mi apariencia, de mis logros, de mis títulos, de mi escolaridad, de muchas cosas.
podemos estar enorgulleciéndonos y tenemos que estar atentas. Y todo lo que Dios te ha dado, guardarlo en el corazón. Y el versículo 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, pues no sería insensato, porque estoy hablando la verdad, dice Pablo. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo? Todo esto que es ganancia, todo esto que es verdad, quizá digno de enorgullecerse, dice, lo dejo. Dice, pero lo dejo ¿para qué? Para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye. Y hay otra versión que dice, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos a mí más allá de lo que puede verse en mi vida o oírse de mi mensaje. Entonces, como esposas de pastor, esto es bien importante. Tenemos que tener la misma actitud que tuvo Pablo. Y es esta actitud de poder mantener perfil bajo. Y cuando no estoy teniendo un perfil bajo, me estoy jactando de estas cosas. Y cuando me jacto de algo para hacerme bien, para hacerme ver bien a mí, por supuesto, ¿no? Y que me vean bien, ¿sabes qué es lo que pasa? Hace que tu yo crezca tanto que no va a dejar ver lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Él está obrando a través de ti. Entonces, que lo que se piense y se escuche de mí no sea más grande que Jesús, y mucho menos que no sea más grande que su mensaje. ¿Qué tan cuidadosa estoy siendo de eso? Y sabe, a lo mejor tienes muchísimos talentos, muchísimos dones, y qué padre. Y Kay Smith siempre enseñaba y nos recordaba, dice que como mujeres el Señor, tú piensas, me dotó esto para, ¿no?, estar aquí y allá. Dice, no, o sea, no estamos ni sobre la iglesia, ni sobre nuestro marido, sino que lo que Dios nos ha otorgado es estar en esta posición privilegiada, en donde Él nos colocó. ¿Para qué? Para ser mujeres que influyan, para ser mujeres de fe que influyan a los demás. Y las mujeres de tu iglesia, quiero que sepas que las mujeres de tu iglesia no necesitan ver a una esposa de pastor perfecta, no necesitan ver a la que está a la última moda, no necesitan ver a la que sabe enseñar mejor la Biblia. Lo que la gente de tu iglesia necesita ver es un modelo de mujer a seguir. Y eso siempre lo decía Kay Smith, un espíritu con el amor de Jesús. Eso es lo que la gente está buscando, el amor de Jesús. Y dice el versículo 5, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Yo digo, ¿cómo te puedes gloriar de tus debilidades si lo que más escondemos las mujeres son nuestras imperfecciones, nuestras falladeces, nuestras debilidades? No las quieres ni que las veas ni tú verlas, ¿no? Pero Pablo aquí aprendió que al estar consciente de estas debilidades, su corazón tendría que estar en el lugar donde debía estar. Versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y aquí vemos otro regalo de Dios para Pablo. En una cajita muy chula vino este aguijón. ¿Y qué es un aguijón? Y la Real Academia Española, que son los meros meros en las definiciones, dice que el aguijón es un órgano puntiagudo y perforante que causa dolor punzante. El diccionario Strong lo pone como una palabra que en el original se usa para punta o púa. Y en sentido figurado también se usa la palabra para un fastidio o una discapacidad corporal. Y sabes que en realidad, sabiamente Pablo no dice, esto era el aguijón. No lo dice. Y fue
tan cuidadosamente puesto así para que hoy tú y yo podamos relacionarnos con este texto. Cualquier debilidad, cualquier sufrimiento punzante que tú puedas estar pasando, te puedas relacionar con estas verdades. Y lo que sí podemos darnos cuenta que es que este regalo, este aguijón, era un dolor humillante. Y yo te pregunto, ¿qué harías si Dios decidiera darte un regalo como este a partir de hoy? ¿Dejarías de confiar en Él? ¿Dejarías de amarlo? ¿Dejarías de servirle? ¿Cuál sería honestamente tu actitud cuando Dios te dé este regalo? Le dirías al Señor, gracias Señor, pero no gracias, aquí está, tenlo, llévatelo, ¿no? Pero sabes, así como Dios te ha dado dones y bendiciones y sus misericordias grandes, también Él nos otorga el dolor, nos regala el quebranto y el sufrimiento. Y no conozco las historias de todas aquí, pero a lo mejor quizá hoy tú ya estés enfrentando sufrimientos, debilidades, injusticias, necesidades, angustias, enfermedad. Dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué hizo Pablo con el regalo? ¿Qué hizo Pablo con este aguijón? Dice que oró 3 veces al Señor pidiéndole que se lo pudiera quitar, porque Pablo sabía el poder que tenía Dios para quitar este aguijón. Pablo vio como Dios a través de él sanaba y resucitaba gente y hacía milagros, conocía el poder de Dios. Y Pablo oró pidiendo que lo quite de él. Y sabes que también esto me lleva a pensar en Jesús. Jesús, quien se humilló hasta lo sumo siendo Dios, quien vino a este mundo a cumplir, ¿sabes qué? Un plan diseñado estratégicamente por su Padre, y que este diseño, este plan para su vida incluiría copas de sufrimientos. Y en la más dolorosa, Jesús también suplicó 3 veces al Padre que lo pudiera quitar para no tener que sufrir esta copa. Y es bien interesante ver que tanto ni Jesús ni Pablo hicieron fue cuestionar a Dios. No le dijeron, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo te sirvo? ¿Soy obediente? ¿O porque a mí? ¿O ya no me amas? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Es que ya no me quieres escuchar? No. Ellos no dejaron de orar. Y fue, ¿sabes qué? En medio de ese tiempo de ruego y de oración, que Dios les mostró su voluntad en medio de ese dolor. Dios les mostró a Jesús la gloria que iba a venir después de este dolor. Jesús vio sus manos llenas de almas, trayéndoselas al Padre. Esa salvación. Pablo pudo ver y entender que este aguijón iba a formar su carácter. Y ahí en medio de la oración fue que Dios les dio paz y les hizo entender este sufrimiento. Y ellos abrazaron y tomaron esta copa de sufrimiento. Y en cualquier situación de sufrimiento, chicas, no está mal orar y pedirle, Señor, quítalo, ¿no? No está mal, no. Lo que no debemos de hacer es rendirte a orar. Ora por esta situación para que Dios te revele su voluntad. ¿Y sabes qué? Dios siempre te va a revelar todo lo que
necesita tu fe para ser fortalecida. Y te va a revelar todo lo que tu confianza en Él necesita ser fortalecido. Así que vas a recibir este regalo. A lo mejor ya lo recibiste hace tiempo. A lo mejor va a ser hoy o mañana. Y cuando lo recibas, me gustaría que pienses esto. Si Dios permitió que su Hijo perfecto y eterno padeciera, ¿por qué no ha de permitir que yo padezca también? ¿Por qué no ha de darme una copa de sufrimiento? Y no se trata de por qué yo, más bien por qué tú no. Entonces aquí hay una verdad espiritual bien importante, y es que el sufrimiento es necesario para nuestras vidas. Elizabeth Elliot dijo algo muy interesante y dice: Dios nunca nos va a librar de algo que hará que mi fe y mi confianza en el Señor madure, me haga feliz o no. Entonces, aquí está este sufrimiento y aquí la pregunta ¿es Dios o es el enemigo quien atormenta? Y Pablo claramente nos enseña en esta porción que fue un mensajero de Satanás. Y piensa esto, o sea, Dios permitió que Jesús también fuera golpeado, humillado y crucificado. Pero Dios no lo hizo. Fueron hombres malvados quien lo hizo. Y también Dios permitió esto en el corazón de Pablo, porque eso era lo que iba a mantener en humildad y cerca del corazón de Dios a Pablo. Y esto es algo que tenemos que estar alertas. Jesús dijo siempre: velad y orar y ver, estar alertas, abren tus ojos. Y es esto: hay una realidad que se llama Satanás y es tu enemigo. Y lo que él va a hacer en estos tiempos de quebranto, en estos tiempos de dolor, es que te va a atacar haciéndote pensar que Dios ya no te escucha. Te va a hacer pensar que no mereces este sufrimiento. No lo mereces, y te va a hacer pensar que Dios no está haciendo nada para quitártelo. Y te va a hacer pensar que si tú no estuvieras ahorita sirviendo al Señor, estarías con una vida más tranquila y más feliz. Te va a hacer pensar que tu vida va a ser como la de tus amigas en el Instagram, feliz de viaje. Y sabes que tenemos que estar alertas y saber que estas cosas que vas a considerar, a pensar, son esas bofetadas que te quieren derribar. Y Pablo, ¿qué hace? Dice: respecto al cual he rogado al Señor. A veces pasamos mucho tiempo dándole vueltas en nuestra cabeza de mi dificultad y de cómo yo puedo hacer algo para que esta dificultad se termine y solucionarlo. A veces damos vueltas de cómo voy a limpiar mi reputación cuando alguien ha hablado mal de mí, y en lugar de ir a conversarlo con Jesús. Pablo sabía muy bien sus debilidades y sabía a quién poder ir en medio de ellas. Entonces, van a venir estas bofetadas, van a venir estos pensamientos. Pero no olvides que Jesús te entiende. Jesús ya experimentó el quebranto. Él es el varón de dolores. Y sabes, Jesús no va a condenarte por esos pensamientos. Él no va a decir: pero ¿cómo, esposa de pastor, pensando eso? O sea, ya, Lili, es hora de que tu fe crezca. No, el Señor sabe que soy polvo. El Señor sabe que soy débil. ¿Y sabes qué está haciendo ahorita? En medio de tu dolor,
de tu impotencia, Él ahorita está intercediendo con gran gozo al Señor. Y no le está diciendo, mira, esta, la que se supone que debía tener fe. No, dice que intercede por nosotros, por ti, por mí, con sumo gozo. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Así que tienes que venir a Él, al que recibió más bofetadas. Y cuando estás en medio del dolor que cala, del dolor que no puedes soportar, ve a Hebreos 12, 2 y 3 y aférrate de esto. ¿Qué hago en este medio de dolor? Y dice Hebreos capítulo 12, 2 al 3. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, si no te acuerdas cuando estás en dolor de nada, acuérdate solo de esto. Fija tu mirada en Jesús. Dice, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que él podía haber recibido, sufrió la muerte de la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Y dice el versículo 3, si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder ver esto como en el dolor y de participar como Jesús estos sufrimientos? Y es, número 1, tienes que vivir tu sufrimiento comparado con Cristo. Compáralo con tu dolor, tu sufrimiento, tu humillación, tu debilidad, con lo que Cristo padeció. ¿Y sabes qué? En ese momento, tu dolor se va a volver insignificante. En ese momento, en comparación a los dolores que Jesús pasó, va a ser insignificante. Tu aguijón va a ser nada en comparación a esa corona de espinas que Él cargó. Y debo de padecer mi sufrimiento como lo padeció Cristo. Y dice aquí, soportando pacientemente. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder aguantar pacientemente sin querer tirar la toalla? En el versículo 9 y 10 está la respuesta. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cada vez que Pablo oraba, ¿sabes lo que le decía el Señor? Confía en mí. Solo confía en mí. Yo estoy aquí. Mi gracia está en tu vida. Y eso es todo lo que necesitas. No necesitas otra cosa. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que no le dijo a Pablo, necesitas tener mente positiva. Gracias a Dios que Dios no le dijo a Pablo, necesitas estar 8 horas de rodillas. No es algo que Pablo tenía. Es algo que Dios tiene para ti en ese tiempo. Y fue gracias a este aguijón que Pablo tanto sufrió y lo humilló, que ahora muchísimas personas como tú y yo podemos conocer y aprender este gran misterio del sufrimiento. Y es que el poder de Dios me va a perfeccionar en estas debilidades. El poder de Dios
me va a ayudar a aguantar en los días más punzantes y dolorosos. ¿Y cómo me perfecciona Dios? En medio del sufrimiento, el Señor va a abrirte los ojos de algo que no habías visto, que es tu debilidad. El Señor te va a permitir darte cuenta de las cosas que tú piensas que puedes controlar muy bien y eres experta, pero en realidad no controlas absolutamente nada. ¿Por qué necesito el poder de Dios? Yo prefiero no tener dolor, pero Dios sabe lo que necesito. ¿Por qué necesito el poder de Dios? Y aquí hay algo muy interesante. No sé si tú alguna vez has pensado, yo puedo soportar cualquier cosa menos, ponle ahí en la línea en blanco. Yo puedo soportar cualquier cosa, a lo mejor, menos una infidelidad de mi esposo. O yo podría soportar cualquier cosa menos un hijo pródigo. O yo puedo soportar cualquier cosa menos un cáncer. No podría, no, nunca. ¿Has pensado así algo alguna vez? Bueno, ahí en esa situación, a lo mejor que está ahí en esa línea, a lo mejor te está tocando vivir. A lo mejor ahorita tú te encuentras viviendo en esa situación que jamás imaginaste que ibas a poder vivir. Y ahí es cuando necesitamos el poder de Dios. Ahí es cuando tú necesitas al Señor para que tú en tu sufrimiento, en el dolor más profundo, puedas vivir ese momento con la actitud de tu corazón que Él quiere que lo vivas. Para que tú ahí vivas en ese tiempo con la obediencia que el Señor quiere que tú vivas. Para que en medio del dolor más profundo, el nombre de Dios sea glorificado a través de tu vida. Y sin ese poder no podríamos sufrir a la manera de Cristo. A lo mejor nos podemos mentalizar y decir, yo soy una mujer fuerte, me mentalizo positivamente, me empodero, incluso hasta puedo sonreír, ¿no? Y aparentar por un poquito tiempo. Pero ¿sabes qué? Tu vida se va a desplomar sin el poder de Cristo en ti. Y por eso es que Dios nos da lo que necesitamos, que es su poder. Y el versículo dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, para que repose mi poder, el poder de Cristo en ti. Y sabes que ese poder va a llegar justo en tiempo a tu vida, cuando lo necesitas. Y es como este ejemplo de esta mamá que va a viajar con su hijo pequeño al autobús y no le vas a dar como mamá a tu hijo el boleto un mes antes. ¿Por qué? Porque lo va a perder, lo va a colorear. Tú le vas a dar el boleto de autobús a tu niño para que él, en el momento que tenga que subir ese autobús, él le dé el boleto al chofer y pueda subir. Y así es el poder de Dios, te lo da en el tiempo perfecto. A lo mejor tú dices, ahorita no puedo vivir eso, no podría, no puedes, porque no tienes ese poder de Dios. Pero cuando tú tienes ese poder de Dios, el Señor es el que te va a empujar y es el que te va a ir a infundir ánimo. Y es el que te va a reavivar tu fe. Y es el que te va a levantar cuando has perdido la esperanza. Y es el que te va a transformar tu forma de pensar y te va a ayudar a vivir los tiempos de dolor con la misma actitud que la vivió Cristo. Y así como Dios le dejó ver a Jesús la gloria, que se iba a sentar junto al trono de Dios, así como Dios dejó ver a Pablo el porqué de ese aguijón,
quiero compartirte 5 cosas, 5 glorias, 5 bendiciones que he aprendido a ver en medio del dolor. Y la primera es que cuando tú estés en medio de la aflicción o el dolor, recuerda que ese quebrantamiento que estás viviendo va a colocar tu corazón en la posición exacta que Dios quiere que esté. Porque sabes que, Dios va a colocar tu corazón exactamente donde Él quiere que sea, porque Dios conoce en lo que me puedo convertir sin ese aguijón. Solo Dios conoce tu vulnerabilidad, mi vulnerabilidad y nuestras debilidades. Solo Él. Y podemos ver el ejemplo en la palabra David, lo vimos en la mañana. ¿Cuántos quebrantamientos no pasó David? ¿Cuánto tiempo no lo persiguió de Saúl? Ya decía como que a qué hora se acaba esta persecución, ¿no? Vas leyendo y nunca, dices, ¿por qué tanto? Pobre David, hasta lo pobreteamos, pero ¿sabes qué? Su gloria era que David no iba a ser como Saúl. David padeció quebrantamientos, angustias para no convertirse en otro Saúl, ni en otro Absalón. Dios sabía en qué podía convertirse Pablo sin ese regalo tan hermoso que le dio. Y es la misericordia de Dios quien nos regala el dolor. Eso no te lo enseña el mundo. Eso no te lo enseñan muchas iglesias. Y sabes que este dolor libra tu corazón de estar en lugar o en aquel lugar donde sin ese regalo puede estar. Ese aguijón que a lo mejor Dios ya te dio, a lo mejor te va a librar de que seas infiel a tu esposo. Ese aguijón te puede librar a lo mejor de ser una mujer altiva y orgullosa, o de tener amargura. Solo Dios sabe que sin ese aguijón, ¿dónde estarías? Y es su misericordia la que impide que esté ahí. Entonces, ¿cuál debería ser mi actitud y mi oración cuando yo me encuentre en este tiempo? Señor, gracias, dale gracias a Dios por este aguijón. Gracias, Señor, por este aguijón. Y haz tu voluntad en mí con este regalo. Que mi corazón, Señor, siempre esté en la posición que debe de estar. Y la segunda bendición o la segunda gloria del quebrantamiento en tu vida es esta. Te va a ser útil en el ministerio. Te va a ser útil en el ministerio, en lo que Dios te ha llamado a hacer para Él. Podemos ver este ejemplo en Hechos 7, donde se habla de Moisés, el que libró al pueblo de Israel, y habla cómo él durante 40 años fue instruido en toda la sabiduría que pudo haber en Egipto. Y ahí dice, Moisés era un hombre poderoso tanto en palabra como en hechos. Y sabes que Moisés se la creía también, porque él estaba convencido de que yo voy a salvar al pueblo de Dios. Y él trató de hacerlo en sus fuerzas. Y ya sabes la historia, terminó en desastre. Y Dios tuvo que quebrantar, tuvo que intervenir y tuvo que despojarlo de toda su autoconfianza. Y Dios, podemos ver este trato del Señor, estos 40 años en el desierto. Cuando ves a un hombre, cuando Dios lo vuelve a llamar, a un hombre consciente de su torpeza, pero listo para ser útil. Y también
Dios lo deja ser ayudado por su hermano Aarón. ¿Para qué más te va a ser útil el Señor en el ministerio? Porque cuando tú padeces, te compadeces de otros. Y aquí el sufrimiento te va a llevar a ser una mujer más empática con la gente de tu iglesia que está sufriendo. Y me gusta mucho cómo Pablo cuenta en 2 de Corintios capítulo 1, que dice que se fue a Asia, ¿no? Y dice, y estando en Asia, ahí dice, sufrió una oposición y un agobio tan profundo que dice, fue más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Y ahí conocimos a Dios como el Dios Padre misericordioso y fuente de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Y dice en el verso 5 también, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Y a lo mejor justo ahorita estás pasando por algo que te ha sobrepasado, que te sientes sin capacidad de aguantar. Recuerda esto que Dios, esta verdad que Dios le dijo a Pablo, y Dios sigue siendo el mismo hoy. Él es la fuente de todo tu consuelo. Entonces, chicas, vamos a ser así útiles también en el ministerio. ¿Por qué? Porque vas a tener palabras convincentes de saber quién es Dios y su amor durante estos tiempos de dolor que tú pudiste vivir y conocer. Y podemos ministrar a otros ya no con palabras teóricas o versículos memorizados, sino con la experiencia y con la convicción de que el consuelo de Dios es muy real. ¿Y cuál debería ser mi actitud y mi oración, Señor? Pues ayúdame. Tú eres mi alfarero. Yo anhelo llegar a ser esa vasija útil en tus manos. Hoy decido confiar que los quebrantos y los dolores que tú permites en mi vida siempre son necesarios y útiles. Ayúdame a recordar que tú jamás permites que yo sufra en vano y que siempre tú eres la fuente que consuela y alivia mis huesos. Número 3, tercera gloria y tercera bendición que vas a encontrar en medio del dolor y el quebrantamiento, y es que te va a acercar más a leer la palabra de Dios, te va a llevar más a orar. Y cuando estás libre de problemas, ¿a poco no te distraes? Te la pasas así como decía Marchita, en el despiste total, y te despistas y te vas y estás enfrascada en rollos que mañana ya ni te acuerdas qué son, y no pasas el tiempo que deberías con Dios. Te relajas en tu vida de oración, ¿a poco no? Pero cuando tú estás en dolor, créeme, cada 5 minutos estás rogando, Señor, por favor, ayúdame, quítame, ayúdame a aguantar. O tú estás clamando cada 5 minutos, ya estás en oración. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Es que cada 5 minutos que tú estás suplicando, la presencia de Dios está ahí contigo porque está cerca de ti. Dios lo promete, te lo dice en Salmo 34, te dice que Jehová está cercano al corazón quebrantado. Y un ejemplo es que antes de la pandemia, como medio año antes, tenía yo muchísimos dolores así muy fuertes, uno de los más fuertes que he vivido, porque
padezco de piedras en el riñón, traía una piedrita y aparte sin saber tenía yo más de 6 piedras en la vesícula. Entonces yo me acuerdo que eran los dolores en las noches y pasaba así largas horas en las noches con el dolor que ni sentada ni acostada se te quitaba y todo, y no podía acostarme, entonces tenía que estar y pasar la noche sentada en la sala. Y así estuve mucho tiempo. Y curiosamente los dolores más fuertes me daban en la noche. Cuando no hay así como, ay, pues me distraigo lavando los platos, o no, o sea, no hay nada, hay silencio. ¿Y sabes qué era lo que más pensaba? En lo único que podía pensar era, ay Señor, ya que se me quite el dolor, ya me quiero ir a dormir. O sea, era lo único que pensaba, era en que el Señor me quite el dolor. Y aún y que tomaba los medicamentos, pues no es inmediata la acción de los medicamentos. Entonces me empezaba a desesperar tanto de que el dolor no se pasaba y me faltaba el aire y me ponía ansiosa. Pero no era hasta que yo escuchaba la Biblia que mi corazón se aquietaba. Y me acuerdo que lo único que me ayudaba era dejar de poder pensar en el dolor y enfocarme en las hermosas promesas del Señor. Y yo sé que cuando estás en dolor es difícil que hasta puedas leer, pero sí puedes escuchar. Entonces escucha la palabra en audio, pon la app de estudios. Eso te va a ayudar a poder tener paz en medio de ese dolor y poder estar tranquila. En la palabra, aférrate a la palabra. En otra ocasión, hace como 5 años más o menos, tuve una operación de riñón abierto. Entonces me abrieron de aquí a acá con unas pinzas así, yo me imagino como las que te enchinas las pestañas. Me abrieron las costillas, por 5 horas estuvieron así totalmente estiradas y me dijo el doctor que me fue bien, que no me las quebrara. Sacó el riñón, lo partieron como aguacate y sacaron una piedra. Entonces la recuperación de esta operación fue muy larga y muy, muy, muy dolorosa. Y en esos momentos cuando más dolía, yo empezaba a orar que Dios me ayudara otra vez con el dolor, ¿no? Y a clamar cada 5 minutos. Pero ¿sabes qué fue lo más chistoso que me pasó? Es que en medio de la oración, el Señor traía a mi mente otras personas que también estaban padeciendo dolor. Y yo decía, también esto, pobrecito, ¿no? Y empezaba en la oración a orar por otros. Y yo me acuerdo en ese tiempo, supe de Gaby. Ella era una esposa de pastor que yo había conocido en el retiro de Cancún porque me tocó hospedarla. Y justo en ese tiempo de mis dolores así intensos, a Gaby le diagnosticaron cáncer. Y me acuerdo que mi dolor me llevaba a orar por Gaby, pero yo la conocí así bien poquito. Pero me llevó a orar por ella, ¿no? En medio del dolor, y eso me empezó a como ayudar a mandarle mensajitos. Oye, estoy orando por ti, ¿cómo vas? Y empezó una amistad. Y luego ella me mandaba mensajitos así en la mañana. Dijo, yo tampoco pude dormir, estoy con mucho dolor, pero anoche mi esposito y yo oramos por ti. Y yo dije, ¿qué? O sea, su dolor no se compara con el mío. O sea, era un cáncer muy agresivo, muy doloroso, y ella orando por mí. Y fue algo que es algo que Dios hace, el que te lleva a orar por el dolor de otros. Y así pude estar en contacto cercano con ella hasta la noche antes que ella partió con el Señor. ¿Y sabes qué? Yo le doy gracias a Dios por esos dolores en esas noches, porque de no haber sido así me hubiera perdido la hermosa amistad con Gaby en sus últimos días aquí. Así que la oración y la actitud de Señor, gracias, porque es en el quebranto que me ayudas a estar menos distraída en las cosas temporales.
en las cosas vanas y me acercas más a tu palabra y a la oración. Ayúdame. Ayúdame, Señor, en medio del dolor, a poder orar por otros en dolor, a desenfocarme de mi dolor y buscar en tu palabra el consuelo que necesito. La cuarta bendición es recordar que en medio del dolor y el quebrantamiento vas a poder conocer mejor a Dios. Y me gusta mucho como dice Elizabeth Elliot también, ella decía que fueron a través de sus sufrimientos más profundos que Dios le dio las lecciones más profundas, las revelaciones más profundas. Y podemos ver en la Biblia a Job, chicas. O sea, Job afirmó: de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y no fue sino hasta que Job pasó el dolor más punzante que él se dio cuenta de algo que no tenía ni idea, y era que no conocía a Dios. Mas ahora mis ojos te ven. Y Job, después de este sufrimiento, pudo ver de una manera más clara la grandeza y la soberanía de Dios. Y sabes que a veces tú y yo podemos pensar que conocemos muchísimo de Dios, pero solo Dios sabe todo lo que tú y yo desconocemos de Él. Así que Él va a usar el quebrantamiento y Él va a usar el dolor para revelarse a tu vida. Y también tú vas a crecer, tu fe va a fortalecerse, porque va a ser probada tu fe. Y en estas pruebas es en donde Dios ahí quiere fortalecer tu fe. Satanás fue con el Señor y le dijo: Job te sigue porque le das todo lo bueno, ¿no? Pero Dios permitió el sufrimiento en la vida de Job porque el Señor probó que esa fe de Job, a pesar de no tener nada, iba a seguir firme. Y el quebrantamiento te va a permitir ver en dónde y cuánto tu fe debe y puede crecer. ¿Por qué mi fe necesita ser fortalecida? Y me gusta cómo lo pone Pablo en Romanos 5, 3 y 4. Te voy a leer la NTV, dice: pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, entonces nuestro carácter se fortalece a un carácter así, y con ese carácter nuestra esperanza aumenta. Tu fe y mi fe necesita ser fortalecida para aguantar, para que no tires la toalla a la primera, para ser paciente. Entonces, ¿cuál debería ser mi actitud y mi oración? Señor, tú conoces qué tan débil es mi fe. Solo tú conoces todo lo que desconozco de ti. Por eso es que tú me estás dando este regalo del quebrantamiento, del sufrimiento, porque mi fe lo necesita. Porque es ahí donde me fortaleces. Gracias, Señor, porque ningún sufrimiento en mi vida es sin un propósito eterno. Y el último, chicas, número 5. Esta gloria, gran bendición del sufrimiento es porque el sufrimiento y el quebrantamiento es la antesala del poder de Cristo en ti. ¿Y sabes qué? O sea, en los tiempos donde todo está bien, donde todo va como relojito, ¿en qué descansas?
en que eres la máster, en que tú sabes bien cómo de aquí a allá y cómo hacerle y acá esto va aquí. Descansas en lo bien que tú sabes hacer las cosas, ¿a poco no? Descansas en tu fe, descansas en tus fuerzas, descansas en tu prudencia, descansas en que tú controlas todo también, porque todo va bien. Pero en la debilidad, en el sufrimiento, en el dolor que te tiene tirada sin poder saber, no poder hacer nada, ahí en esa debilidad tus ojos se van a abrir y te vas a dar cuenta de que en todo lo que has descansado no tiene ningún poder, no tiene la capacidad suficiente en comparación con el poder de Cristo. Y necesito darme cuenta que el mismo poder de Cristo va a estar en mí. Y obviamente no va a poder estar en mí cuando yo estoy aferrándome en algo. El poder de Cristo va a estar en mí cuando no hay nada más a lo que yo me estoy y me sigo aferrando. Necesito estar consciente de que necesito desvestirme de todo mi poder, de toda mi sabiduría, de todos mis títulos, de todas mis buenas acciones y super mujer maravilla que creo que soy. Para entonces poder ser revestida del poder de Cristo, del poder de lo alto. Y es el poder de Cristo quien reposará sobre mí, el que me ayudará ahora sí a ser obediente al Señor. De la misma forma que Cristo padeció, ese mismo poder va a estar en ti para que lo padezcas como Cristo lo padeció. ¿Y sabes qué te va a ayudar a ya no aferrarte más a tus privilegios, a tu derecho a ser feliz, a tu derecho de tener tu agenda y poner palomita a todo? Te va a ayudar a dejar eso y a soportar con paciencia la prueba, abrazando ese dolor, ese sufrimiento, con sumisión y con un corazón tranquilo a través de la prueba. ¿Cómo puedo orar? Y mi actitud es: Padre, abrazo este tiempo de quebranto y dolor, porque sé que así podré soltar lo que me impide que el poder de Cristo repose en mí. Reconozco mi necesidad de ser revestida del poder de lo alto, porque yo nada tengo y nada puedo. Que este poder me ayude a vivir un día a la vez. Un día a la vez, pero obediente. Un día a la vez, pero con un corazón tranquilo. Y quiero terminar con un poema. ¿Se puede? ¿Tengo tiempo? ¿Sí? Ok. Ok. Quiero terminar con este poema que se llama El Aguijón. Dice así: me quedé como un mendigo de Dios ante su trono real y le rogué por un regalo invaluable que pudiese llamar mío. Tomé el regalo de su mano, pero mientras me iba, lloré. Pero Señor, esto es un aguijón y traspasó mi corazón. Este es un regalo extraño e hiriente, el que me diste. Él dijo: hijo mío, doy buenos regalos y sabes, te di lo mejor de mí. Me lo llevé a casa
Y aunque al principio la cruel espina dolía tremendamente, a medida que pasaban los años, por fin aprendí a amarlo cada vez más. Aprendí que Él nunca da un aguijón sin añadir su gracia. Él tomó la espina para clavarla en un costado del velo que me ocultaba su rostro. Muchas gracias.